Infancia y sociedad. Erik Erikson. 2. Una crisis de combate en un infante de marina. Un joven maestro de poco más de 30 años fue dado de baja de las Fuerzas Armadas en calidad de baja psiconeurótica. Sus síntomas, fundamentalmente dolores de cabeza invalidantes, persistieron en su primera tarea civil. En una clínica para veteranos se le preguntó cómo había comenzado todo. He aquí su respuesta. Un grupo de infantes de marina que acababan de desembarcar se encontraban sumidos en la profunda oscuridad de una playa del Pacífico, muy cerca del fuego enemigo. Habían sido alguna vez y seguían actuando como si lo fueran, un grupo de hombres duros y turbulentos, seguros de poder aguantar cualquier cosa. Siempre había sentido que podía confiar en que los oficiales los revelarían después del asalto inicial y que la vulgar infantería se ocuparía de mantener las posiciones conquistadas. En cierto sentido, siempre habían considerado que la mera defensa iba contra el espíritu esencial de su cuerpo. Con todo eso había ocurrido en esta guerra, y por ello habían estado expuestos no solo a un maldito fuego furtivo que parecía surgir de la nada, sino también una extraña mezcla de asco, rabia y temor que sentían en el estómago. Y allí estaba otra vez. El fuego de apoyo de la marina no les había servido de gran ayuda. Parecía que otra vez las cosas habían salido mal, y si fuera cierto que los oficiales los consideraban carne de cañón. Entre esos hombres estaba nuestro paciente. Lo único que se le hubiera ocurrido en este momento es que él mismo pudiera llegar alguna vez a ser un paciente. En realidad pertenecía al cuerpo de sanidad, desarmado según la costumbre. Parecía insensible a la ola lentamente creciente de rabia y pánico que dominaba a los hombres. Era como si no pudiera alcanzarlo. De alguna manera se sentía en su lugar como enfermero. Las quejas de los demás le parecían infantiles. Siempre le había gustado trabajar con niños y siempre se lo había considerado particularmente eficaz con los chicos difíciles. Pero él mismo estaba lejos de serlo. En realidad, al comienzo de la guerra había elegido el cuerpo de sanidad porque no podía soportar la idea de empuñar un arma. No sentía odio hacia nadie. Al reiterar ahora este elevado sentimiento, se hizo evidente que todo eso era demasiado bueno como para ser cierto, sobre todo en el caso de la infantería de marina. Pues no bebía ni fumaba ni maldecía jamás. En aquel momento lo hacía sentir bien la posibilidad de mostrar que podía soportar eso y mucho más, que podía ayudar a esos muchachos a soportar la situación y serles útil cuando su misión agresiva había concluido. Se mantuvo cerca del oficial médico, un hombre parecido a él a quien podía respetar y admirar. Nuestro enfermero nunca pudo recordar del todo qué ocurrió durante el resto de la noche. Solo tenía recuerdos aislados, más oníricos que reales. Afirma que se ordenó a los hombres del cuerpo de sanidad que descargaran municiones en lugar de levantar un hospital, que el oficial médico, no se sabe bien por qué, se volvió muy agresivo e insultante y que en algún momento durante la noche alguien le puso una ametralladora entre las manos. Aquí terminan sus recuerdos. A la mañana siguiente, el paciente, pues ahora lo era, se encontró en el hospital finalmente improvisado. De la noche a la mañana había desarrollado una severa fiebre intestinal. Pasó el día bajo la acción de sedantes. Al caer la noche, el enemigo atacó desde el aire. Todos los hombres que estaban en condiciones de hacerlo buscaron refugio o ayudaron a los enfermos a encontrarlo. Él estaba inmovilizado y, peor aún, imposibilitado para ayudar. Por primera vez sintió miedo, como tantos hombres valerosos en el momento en que se encuentran yaciendo de espaldas sin posibilidad de realizar actividad alguna. Al día siguiente lo evacuaron. Cuando no se encontraba bajo el fuego enemigo se sentía más tranquilo, o por lo menos así lo creía, hasta que sirvieron la primera comida a bordo. El ruido metálico de los utensilios le perforó la cabeza como una salva de disparos.
Era como si careciera de toda defensa contra esos ruidos, que era tan intolerable que tuvo que arrastrarse y meterse debajo de la frazada mientras los otros comían. Desde ese momento su vida se convirtió en un tormento a causa de los espantosos dolores de cabeza. Cuando se libraba de ellos, temporariamente estaba inquieto, temeroso de todo posible ruido metálico y furioso cuando escuchaba alguno. Su fiebre o lo que podía haberla causado desapareció, pero sus dolores de cabeza y su nerviosidad lo obligaron a regresar a los Estados Unidos, donde le dieron de baja. ¿Cuál era el núcleo de su neurosis? Pues se trataba sin duda de una neurosis de guerra, si aceptamos el diagnóstico de sus médicos. Desde el punto de vista psicológico, la fiebre y el estado tóxico habían justificado su primer dolor de cabeza, pero solo ese. Aquí debemos preguntar algo aparentemente muy alejado de los dolores de cabeza. ¿Por qué se trataba de un hombre tan bueno? Pues incluso ahora, aunque estaba prácticamente rodeado de molestas circunstancias de posguerra, parecía incapaz de verbalizar y dar rienda suelta a su rabia. De hecho, pensaba que la cólera insultante de su oficial médico aquella noche lo había llenado de ansiedad al desilusionarlo. ¿Por qué era tan bueno? Y lo escandalizaba tanto la rabia. Le pedí que tratara de sobreponerse a su aversión por la rabia y me enumerara las cosas que lo habían irritado, aunque fuera levemente, durante los días procedientes a la entrevista. Mencionó la vibración de los ómnibus, las voces muy agudas, como las de los niños dedicados a alguna tarea, el chirrido de los neumáticos, el recuerdo de las trincheras llenas de hormigas y lagartos, la pésima comida de la marina, la última bomba que había explotado muy cerca, las personas desconfiadas, las personas ladronas, la gente soberbia y vanidosa, de cualquier raza, color o religión, el recuerdo de su madre. Las asociaciones del paciente habían llevado desde los ruidos metálicos a otros recuerdos de guerra, a los robos, la desconfianza y su madre. Según parecía, no veía a su madre desde los 14 años. Por aquella época su familia estaba en un momento de declinación económica y moral. Abandonó el hogar abruptamente cuando la madre, borracha y furiosa, lo apuntó con un revólver. Se apoderó del arma, la destrozó y arrojó por la ventana. Luego se fue para siempre. Había obtenido la ayuda secreta de su jefe, un hombre muy paternal. A cambio de su protección y guía, le había prometido no beber, ni maldecir, ni permitirse gratificación sexual alguna, y no tocar jamás un arma. Había llegado a ser un buen estudiante y maestro, y un hombre de temperamento excepcionalmente tranquilo, por lo menos en la superficie, hasta esa noche en la playa del Pacífico, cuando entre la cólera y el pánico crecientes de los hombres, su paternal oficial superior explotó con una serie de violentos insultos y cuando inmediatamente después alguien le puso una ametralladora en las manos. Las neurosis de guerra de este tipo han sido numerosas. Sus víctimas se encontraban en un estado consciente de pánico potencial. Se sentían atacadas o en peligro frente a ruidos fuertes o repentinos, así como por síntomas que conmovían su cuerpo, palpitaciones, olas de calor febril, dolores de cabeza. Con todo, estaban igualmente impotentes frente a sus emociones, rabia y ansiedad infantiles sin motivo alguno y provocadas por cualquier cosa que fuera demasiado súbita o intensa, una percepción o un sentimiento, un pensamiento o un recuerdo. Lo que estaba enfermo en esos hombres, por lo tanto, era su sistema de selección, su capacidad por no prestar atención a miles de estímulos que percibimos en cualquier momento dado, pero que podemos ignorar en beneficio de aquello en lo que estamos concentrados. Pero aún, esos hombres no podían dormir profundamente ni soñar bien. A través de largas noches, vagaban entre el exila de ruidos molestos y el caribdis de los sueños angustiosos que terminaban por sacarlos de los momentos de dormir profundo que tanto les costaba lograr.
Durante el día eran incapaces de recordar ciertas cosas, en sus propios vecindarios se sentían perdidos o de pronto descubrían en la conversación que habían entendido las cosas mal. No podían confiar en los procesos característicos del yo mediante los cuales se organiza el tiempo y el espacio y se verifica la verdad. ¿Qué había ocurrido? ¿Eran estos los síntomas de nervios físicamente sacudidos y somáticamente dañados? En algunos casos, es indudable que la situación comenzó con un daño de ese tipo y por lo menos con una traumatización momentánea. Las más de las veces, sin embargo, diversos factores se combinaron para provocar una crisis real y para hacerla duradera. El caso presentado incluía todos estos factores, una declinación en el estado de ánimo del grupo y el desarrollo gradual de un pánico grupal imperceptible debido a la falta de confianza en los oficiales, la inmovilización bajo el fuego enemigo que era imposible localizar y devolver, la tentación de aflojar en una cama de hospital y por último la evacuación inmediata y un conflicto perdurable entre dos voces interiores, una de las cuales decía, no seas tonto, deja que te lleven a casa, y la otra, no les falles a los demás, si ellos pueden aguantarlo, tú también. Lo que más me impresionó en esos hombres fue la pérdida del sentimiento de identidad. Sabían quiénes eran, tenían una identidad personal, pero era como si subjetivamente sus vidas ya no tuvieran cohesión y nunca pudieran recuperarla. Había un trastorno central de lo que entonces comencé a denominar identidad yo. A esa altura, basta decir que ese sentimiento de identidad permite experimentar al sí mismo como algo que tiene continuidad y mismidad y actuar en consecuencia. En muchos casos, hubo en el momento decisivo en la historia del derrumbe un ítem aparentemente inocente, tal como el arma en las manos renuentes de nuestro enfermo, un símbolo del mal que ponía en peligro los principios mediante los cuales el individuo había intentado salvaguardar su integridad personal y su estatus social en su existencia normal. Asimismo, la ansiedad estallaba a veces ante este súbito pensamiento. Tendría que estar ahora en casa, pintando el techo, o pagando aquella cuenta, o teniendo una entrevista con este jefe, o visitando a esa muchacha, y el desesperante sentimiento de que todo eso nunca ocurriría. Esto a su vez parecía estar intrínsecamente entrelazado con un aspecto de la vida norteamericana que será considerado detalladamente más adelante, a saber el hecho de que muchos de nuestros jóvenes mantienen sus planes de vida y sus identidades en un nivel tentativo, basándose en el principio sugerido por el temprano curso de la historia norteamericana. Un hombre debe tener, preservar y defender la libertad, el próximo paso y el derecho a elegir y a aprovechar las oportunidades. Sin duda, también los norteamericanos terminan por establecerse y pueden mostrarse furiosamente sedentarios. Pero establecerse con convicción presupone también la seguridad de que pueden desplazarse si así lo desean, desplazarse geográficamente y socialmente, o ambas cosas. Lo que importa es la libre elección y la convicción de que nadie puede acorralarlos y llevárselos por delante. Así los símbolos contrastantes adquieren máxima importancia, símbolos de posesión, de estatus, de identidad y símbolos de elección, de cambio y de desafío. Según la situación inmediata, estos símbolos pueden volverse buenos o malos. En nuestro infante de marina, el arma se había convertido en el símbolo de la decadencia de su familia y presentaba todas las cosas desagradables y llenas de rabia que él había elegido no hacer. Así, también aquí, tres procesos contemporáneos, en lugar de servir de apoyo recíproco, parecen haber agravado mutuamente sus peligros respectivos. 1. El grupo. Esos hombres deseaban controlar la situación como grupo, como una identidad definida entre las fuerzas armadas de este país.
La desconfianza en los líderes, en cambio, causó un pánico lleno de protesta. Nuestro hombre enfrentó el pánico que no podía de ningún modo ignorar al asumir una actitud defensiva tan frecuente en su vida, a saber que él era el líder sereno y tolerante de un grupo de niños. 2. El organismo del paciente luchó por alcanzar la homeostasis bajo el impacto del pánico subliminal y los síntomas de una infección aguda, pero se vio saboteado por la severa fiebre. Para enfrentar todo esto, nuestro hombre llegó hasta el momento de crisis gracias a esa otra convicción de que podía aguantar cualquier cosa. 3. El yo del paciente, ya abrumado por el pánico del grupo y la fiebre en aumento, frente a ninguno de los cuales estaba al principio dispuesto a ceder, su equilibrio se vio aún más perturbado por la pérdida de un apoyo externo para un ideal interior. Los mismos superiores en los que había confiado le ordenaban, o así lo creyó, quebrar un voto simbólico en el que su autoestimación estaba precariamente basada. No cabe duda, pues, de que ese hecho abrió las compuertas de las urgencias infantiles que él había mantenido tan rígidamente en estado latente, pues debido a su rigidez, solo una parte de la personalidad había madurado realmente, mientras que la otra había encontrado apoyo en los mismos factores que ahora se derrumbaban. Bajo tales condiciones, no pudo soportar la inactividad bajo el bombardeo aéreo y algo en él claudicó con excesiva facilidad ante el ofrecimiento de evacuarlo. Aquí la situación cambió y aparecieron nuevas complicaciones, pues una vez evacuados, muchos hombres se sintieron inconscientemente obligados, por así decirlo, a seguir sufriendo y padeciendo somáticamente, a fin de justificar la evacuación, para no hablar de la baja posterior que algunos hombres nunca habrían podido perdonarse de estar motivados por una mera neurosis. Después de la Primera Guerra Mundial se atribuyó gran importancia a la neurosis de compensación, neurosis prolongada inconscientemente a fin de obtener una ayuda financiera permanente. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial había proporcionado una mayor comprensión de lo que podía denominarse neurosis de sobrecompensación. Esto es, el deseo inconsciente de seguir sufriendo a fin de sobrecompensar psicológicamente la flaqueza de haber abandonado a los otros, pues muchos de esos escapistas eran más leales de lo que ellos mismos suponían. También nuestro escrupuloso infante de marina sentía a menudo que una bala le atravesaba la cabeza, debido al tremendo dolor que experimentaba en cuanto se encontraba decididamente mejor, o más bien cuando tomaba conciencia de haberse sentido bien durante algún tiempo sin que se diera cuenta de ello. Podríamos decir con razonable certeza que ese individuo no se habría derrumbado en esa forma particular de no haber sido por las condiciones de la guerra y el combate, tal como la mayoría de los médicos podrían estar razonablemente seguros de que el pequeño Sam no habría tenido convulsiones de tal severidad sin alguna ausencia somática. En ambos casos, sin embargo, el problema psicológico y terapéutico consiste en comprender cómo las circunstancias combinadas debilitaron una defensa central y qué significado específico tiene el derrumbe consiguiente. Las circunstancias combinadas que reconocemos contribuyen a una suma de cambios simultáneos en el organismo, agotamiento y fiebre, en el yo, derrumbe de la identidad yoica, y en el medio ambiente, pánico grupal. Estos cambios se agravan unos a otros si el carácter súbito y traumático de una serie de cambios plantea exigencias imposibles de satisfacer al poder equilibrador de las otras dos, o si una convergencia de los temas principales otorga a todos los cambios una especificidad mutua elevada. Observamos una convergencia de este tipo en el caso de Sam, donde el problema de la hostilidad alcanzó un punto crítico en su medio ambiente, su etapa de maduración, su estado somático y sus defensas yoicas. Los casos de Sam y el infante de marina
muestran otra tendencia peligrosa, a saber la ubicuidad del cambio, situación que se produce cuando demasiados factores que sirven de sustento corren peligro simultáneo en las tres esferas. Hemos presentado dos crisis humanas con el fin de ilustrar un punto de vista clínico general. Las leyes y los mecanismos involucrados serán considerados a lo largo de este libro. Los casos presentados no son típicos. En la rutina diaria de la clínica, pocos casos exhiben un comienzo tan dramático y nítido. Dichos comienzos tampoco señalan en realidad el desencadenamiento del trastorno que eventualmente dominó estos pacientes. Solo señalan momentos de experiencias concentradas y representativas, pero no nos apartamos demasiado de lo clínico y, de hecho, del hábito histórico, cuando con fines de demostración elegimos casos que destacan en forma desusadamente dramática los principios que gobiernan lo habitual. Tales principios pueden expresarse en una fórmula didáctica. La pertinencia de un ítem dado en una historia clínica deriva de la de otros ítems a los que aquel confiere a su vez pertinencia y de los cuales, por el hecho mismo de esta contribución, deriva significado adicional. Para comprender un caso de psicopatología, se procede a estudiar la serie de cambios observables que parecen más accesibles, sea porque dominan el síntoma básico o porque uno ha aprendido un enfoque metodológico para esta serie particular de ítems. Se trate de cambios somáticos, transformaciones de personalidad o trastornos sociales. Donde quiera que se comience, hay que volver a hacerlo desde los otros dos puntos de vista. Si se empieza con el organismo, habrá de averiguar qué significados tienen esos cambios en los otros procesos y en qué medida obstaculizan a su vez el intento del organismo de recuperarse. Para comprenderlo realmente, será necesario, sin temor de caer en una indebida duplicación, volver a examinar los datos y comenzar, por ejemplo, con las variaciones en el proceso yoico, relacionando cada ítem con la etapa del desarrollo y el estado del organismo, así como con la historia de las vinculaciones sociales del paciente. Esto, a su vez, requiere una tercera forma de reconstrucción, a saber, de la historia familiar del paciente y la de aquellos cambios en su vida social que derivan su significación de los cambios corporales y el desarrollo yoico y les otorgan, a su vez, significado. En otros términos, y ante la imposibilidad de llegar a ninguna secuencia simple o ninguna cadena causal, con la localización clara y un comienzo circunscripto, solo una especie de contabilidad por partida triple, o si se lo desea una manera sistemática de moverse en círculos, puede clasificar gradualmente la pertinencia y la relatividad de todos los datos conocidos. El hecho de que esto pueda no conducir a un claro comienzo y pueda no finalizar con una clara reconstrucción de la patogénesis ni una formulación pronóstica bien fundamentada, es desafortunado desde el punto de vista de nuestros archivos, pero quizás convenga a nuestros esfuerzos terapéuticos, pues debemos estar dispuestos no solo a comprender, sino también a influir sobre los tres procesos al mismo tiempo. Ello significa que en nuestra mejor tarea clínica o en los mejores momentos de dicha tarea no reflexionamos laboriosamente sobre todas las relatividades involucradas, por más que hayamos podido explicitarlas en las reuniones de personal y en los resúmenes, debemos actuar sobre ellas en la medida en que nos sumamos a ellas. No es propósito de este libro describir el aspecto terapéutico de nuestro trabajo. Solo en la conclusión volveremos al problema de la psicoterapia como una relación específica. Hemos presentado aquí nuestra fórmula para el pensamiento clínico principalmente como una fundamentación racional para la organización de este libro. En el resto de la parte 1, consideré la base biológica de la teoría psicoanalítica, la cronología freudiana del desarrollo de la libido y la relacionaré con lo que sabemos sobre el yo y con lo que estamos empezando a aprender sobre la sociedad.
La parte 2 se refiere a un dilema social, esto es, la educación de los niños indios norteamericanos hoy y en el pasado tribal, y su significación para la adaptación cultural. La parte 3 trata de las leyes del yo, tal como se revelan en la patología yoica y en el juego infantil normal. Presentaremos un cuadro de las adquisiciones psicosociales que constituyen el resultado de la mediación exitosa del yo entre las etapas físicas y las instituciones sociales. A la luz de todo esto, examinaremos en la parte 4 aspectos seleccionados del fin de la infancia y la entrada en la adultez, bajo las condiciones cambiantes de la industrialización en este país, en Alemania y en Rusia. Ello proporcionará una fundamentación racional histórica en nuestro estudio, pues en nuestros tiempos el hombre debe decidir si puede permitirse seguir explotando la infancia como un arsenal de temores irracionales o si la relación entre el adulto y el niño, tal como otras desigualdades, puede llevarse a un plano de coparticipación en un orden más razonable de cosas. Para un próximo audio tendremos el capítulo 2, la teoría de la sexualidad infantil.